sobre familia bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿cierto, hermano? Hay que empezar por los que nos vieron el domingo, porque se pierden las dominicales y son una bendición para todos. Entonces, el domingo anterior, los niños, les voy a recomendar que estén un poquitico como en silencio. Es una cosa difícil hacer ellos, pero no es posible. El domingo pasado estuvimos hablando sobre familia bajo la influencia del Espíritu Santo. Y yo quiero a manera, no de dominical como usualmente, porque realmente el tiempo no nos ayuda mucho, una reflexión corta en el nombre del Señor. Quiero hablarles un poco sobre la importancia de permitirle a Dios que Él tome posesión en nuestros hogares. Yo les decía a ustedes el domingo pasado que hay una realidad social que no se puede evadir. O sea, es triste, es dolorosa, pero es lo que nos tocó vivir a nosotros en este tiempo. Y yo creo que en la historia de la humanidad, bueno, ha habido otros momentos cruciales, pero yo creo que nunca se habían visto el deterioro en las familias como se ve hoy, hablando socialmente de lo que sucede en nuestro entorno. Es triste, eso es doloroso ver cómo las familias se derrumban y lastimosamente al derrumbarse la familia, eso lo que genera es que la problemática social cada día se haga más fuerte. Por eso usted ve que el alto índice de violencia que se vive hoy en nuestro entorno no es fácil, es difícil. Usted encuentra una cantidad de muchachos jovencitos, perdidos en la drogadicción, perdidos en el sicariato, perdidos en el homosexualismo y en otras cosas. Y ya no es raro, uno sale a la calle en cada esquina ve grupos, pero no están orando, no están cantando, no están haciendo cosas pues que tengan que ver con lo de Dios, ¿no? Destruyendo sus propias vidas. Y ese muchacho que está en la esquina, él tiene papá, tiene mamá, tiene una familia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué lo llevó allá? Porque todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Hace 8 días domingo, 8 días domingo, perdón, el lunes pasado, yo tuve la oportunidad de encontrarme con un niño de 9 años. Yo lo vi cuando tenía unos 7 años. Bonito, el sarquito, unos ojos lindos, claro. Y pasó, no sé si de acuerdo la hermana que fue la hermana Ana o una de las dos Anas que entonces fueron allí. Vieron que hubo un bonito que se me acercó a mí en el Sucre. Pastor Jimmy. Ese niño es hermoso, pero andaba con un costal sucio, que uno dice, Dios mío, yo lo vi, me dio mucha tristeza. Entonces, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pastor, aquí vea, en esto. Y entonces, recordaba yo
que la mamá y el papá también, a su temprana edad, lo golpeó el cerrajero y tristemente en esa casa todos los drogadictos, hasta el perro. Uno pasa por ahí y el perro mantiene bravo, bravo, bravo. De los trabajos que mantiene ellos dos. Entonces, y ese cuadro, como ese, hay una cantidad de cuadros que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó con la familia? Eso causa mucho dolor, mucha tristeza, ver cómo se están derrumbando la familia. Y cada día, día tras día, uno ve cómo se descomponen los miembros de esa familia, usted encuentra las cantinas llenas, etc. Pero todo eso tiene una razón de ser. Y yo siempre he creído que la ausencia de Dios en el hogar trae unas consecuencias muy fuertes. Consecuencias que trascienden. A alguien le preguntaron qué es la oscuridad y dijo la ausencia de la luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y donde no está Dios, ¿ah? Donde no está Dios, ¿qué puede haber, hermanos? ¿Ah? Maldad. Donde no está Dios, hay maldad. Entonces, la Biblia dice, según el pacto que hice con vosotros, quiero usar este texto como punto de referencia para ilustrarles a ustedes la importancia de abrirle la puerta del hogar a Dios y que sea Dios el engranaje del hogar. Porque como les decía el domingo pasado, si el Señor no edifica, en vano trabajan los que edifican. Porque lo que Dios no sostiene, tristemente, se cae. ¿Dónde radica la problemática? En la ausencia. Cuando se le cierra la puerta a Dios de la casa para que Él no entre y se le da lugar a otras cosas, lastimosamente todo eso tarde que temprano se va a convertir en un caos total. Por eso, ustedes observan que cómo se ve reflejado el deterioro de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Eso se ve reflejado en la pérdida de los principios y pérdida de los valores. Yo estaba reflexionando y pensando sobre por qué Dios a los hijos de Israel les ordenó, cuando les dio los preceptos y todo esto, Dios les encargó rigurosamente que su palabra fuera enseñada a quienes. ¿A quiénes? Los niños. Y estas palabras las enseñarás o las repetirás a tus hijos. Porque es que, hermano, vea, lo que no se haga con los muchachos ahorita de niños, ya de viejos es cosa seria. Solo un milagro de Dios. ¿Cierto? Entonces los judíos tenían esa responsabilidad de enseñarle a sus niños los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera marcaría una pauta en el destino de las generaciones venideras. Y cuando eso no se hacía, pues obviamente había desviación. Y al haber desviación, es como cuando un barco en alta mar pierde la brújula, no hay un norte definido. El problema, por ejemplo, de la generación que sucedió a Josué, fue precisamente eso.
Él levantó una generación que no conoció a Dios, y al no conocer a Dios no conocía su palabra. Y al no conocer la palabra, pues obviamente que eran como un barco sin brújula. Entonces, ¿qué tan importante es la palabra de Dios en nuestros hogares, hermanos? ¿Es así o no es así? ¿Es importante o no es importante? ¿Se acuerdan ustedes que hay un caso muy particular y se dio precisamente con una muchacha que llamaba Ana, que era estéril, y ella en algún momento dado se estaba viendo como afrentada, ¿no? Por causa de su esterilidad, era subestimada. Y ella le pidió a Dios que le concediera la bendición de ser madre. Y como para Dios no hay nada imposible, pues Dios escuchó su súplica y le dio la bendición de ser madre. Pero a mí lo que me llama la atención es, después de que Dios le concede esa oportunidad, es cómo ella se enruta de regreso hacia la presencia de Dios. No digo lo que ya Dios me lo dio, ahora mismo a ver qué hago con él, no. Sino que ella hizo lo que tradicionalmente tenían que hacer los judíos, y era presentar los niños a Dios. Pero lo dejó allí, en la presencia del Señor. Dedicó su niño a Dios. Ese muchacho se crió, se puede decir que se crió allí, en la presencia del Señor. Pero mire usted que con todo y que Samuel fue ofrecido y que él se levantó allí delante del altar, por decirlo así, la Biblia dice que la palabra de Jehová no le había sido, ¿qué?, revelada. O sea, que era indispensable que la palabra le fuese revelada a Samuel. Le fuese revelada. Obviamente que el destino de ese hombre posteriormente fue un destino bonito. ¿Pero por qué? Porque su madre hizo lo que tenía que haber hecho. Su madre le cumplió a Dios. Le aseguró el futuro a su hijo. Porque es que el futuro de los hijos nuestros realmente seguro está en la mano de Dios. ¿O qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? Si él llegó a ser más adelante ese muchachito, un tremendo hombre de Dios. ¿Y cómo lo usó Dios? Porque en el tiempo en que escaseaba la palabra de Jehová en medio del pueblo, ¿de quién se valió Dios? De ese muchachito que se crió en su presencia, de Samuel. Entonces, me parece que Ana hizo lo que tenía que hacer, según el orden de Dios. Hay otro caso muy particular que se encuentra, esto es una mención brevemente, se encuentra en las cartas paulinas, y es precisamente el hijo amado de Pablo. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Pablo aconsejaba a Timoteo, y en la primera y la segunda carta uno encuentra que hay una cantidad de recomendaciones que el apóstol le hace. Pero miren que Pablo en cierta forma le atribuye el éxito del crecimiento espiritual de ese muchacho Timoteo, se lo atribuye a dos personas que jugaron un papel muy importante en la crianza del muchachito, que más adelante sería el pastor más joven de la iglesia. ¿Y quiénes fueron las dos mujeres? Mamá y la abuela. ¿Ah? La mamá y la abuela. Ellas se propusieron
desde niño enseñarle a él que la palabra, así lo dice la Biblia, que desde niño han sabido las escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación. Entonces, esas dos mujeres se dieron a la tarea de inculcarle a Timoteo la palabra. Y al inculcarle la palabra, estaban estableciendo principios y valores en la vida de ese muchacho, que más adelante se convirtió en un tremendo hombre de Dios. Alguien dijo, lo que de joven no se hace, ya de viejo no se puede hacer. Y yo digo, lo que usted no haga con sus hijos de niños, ya después, si puede, busque bastante a Dios, para que Dios haga un milagro. Porque el trabajo hay que hacerlo desde que ellos son niños, enseñarles, inculcarles las cosas de Dios. Porque los principios morales de la sociedad se fundamentan en la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Es así o no es así? O dígame de dónde sacan los principios. ¿Ah? Yo considero que tienen que ser de allí, los valores de allí, porque la palabra de Dios lo contiene todo. Entonces, ¿qué es un principio? Origen o causa de una cosa, base o fundamento o razonamiento en lo que se apoya una doctrina. Se dice que los valores se definen como principios que nos permiten orientar nuestros comportamientos en función de realizarnos como personas. Entonces, cuando a tiempo se hace un trabajo con los hijos, a tiempo se le inculcan los principios bíblicos, créanme que por mucho que se vea asediado y que de pronto en un momento dado por ahí se pegue una resbaladita, siempre habrá algo que internamente le va a decir, uy, no haga eso, no lo haga porque tú te le enseñaron otra cosa. ¿Es así o no así? Y aquellos hermanos que en algún momento dado se apartaron, pero desde niños les inculcaron la palabra de Dios. Y aunque se fueron por allá de Tur a Egipto en un momento dado, y de seguro que vinieron propuestas muy graves, pero por allá internamente algo decía, no, usted no puede hacer eso. Es que esto no fue lo que ustedes le enseñaron, acuérdese. ¿Es así o no es así? Entonces, inculcarle esto a nuestros hijos a tiempo es una tremenda bendición, hermano. Es proyectarlos para el futuro. Y yo creo que en aras a todo lo que se está viviendo hoy más que nunca, necesitamos volvernos a estos principios, a los principios que establece la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice, si los fundamentos del justo han de ser deshechos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha de ser del justo? Es decir, si el justo o aquel que se dice que es justo se desvía de sus principios, los tiene en poco, los subestima, la pregunta mía es, ¿a dónde irá a parar? ¿Cuál será la calidad de vida que va a vivir? Si lo que realmente, lo que nos rigen patrones de conducta a nosotros, son los principios bíblicos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una familia, que yo quisiera usarla como referencia, una familia que me llamó la atención, que estaba mirando y decía, hombre, cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias, Nacia,
todas, desde la primera hasta la última, a la sexta, todas son elogiadas. Y estamos hablando de familias, porque la iglesia se compone de familias. Pero a la única que se le excluye el reproche, a la única, la que no recibe un reproche sino un elogio, digo reproche en el buen sentido de la palabra, un llamado de atención, más bien, es a la iglesia o a la familia de Filadelfia. Y uno dice, ¿por qué a las otras sí y a esta no? Pero sucede que esta familia de Filadelfia tenía una particularidad que la caracterizaba. Y se dice que Filadelfia estaba más o menos aproximadamente a unos 27 kilómetros al suroeste de Sardis y muy cerca a una zona volcánica. Por decir algo, hablemos aquí en Colombia, una ciudad, Pasto, porque cerca de Pasto hay un volcán, ¿no? ¿Cómo se llama el volcán? El Galera, ¿cierto? Y eso continuamente amenaza que va a hacer erupción. En Pasto suele temblar mucho, o en algunos sectores, por causa del volcán. Bueno, esta familia que residía en Filadelfia, hablando de la iglesia, tenía esa problemática. Y es que muy cerca donde estaban ubicados, les decía 27 kilómetros al sureste de Sardis, ellos tenían que estar prácticamente con las alarmas encendidas todo el tiempo, porque muy cerca de allí, muy cerca de ellos, había un volcán que se le conocía como el volcán Lamus. Y ese volcán continuamente estaba haciendo erupciones, y entonces la tierra constantemente estaba haciendo esto, movimientos telúricos, y no temblando, porque una cosa es un temblor y otra cosa es un terremoto. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por causa de ese volcán, se suscitaban unos terremotos, y las casas que habían, en su mayoría, hombre, paradójicamente, se derribaban, se iban al piso. Pero la iglesia de Filadelfia, o la familia de Filadelfia, contaba con una bendición, y era que tenía unas muy buenas columnas. Unas muy buenas columnas. Y para poder que esas buenas columnas se sostuvieran ante un movimiento telúrico tan fuerte, eso dice que los cimientos eran extremadamente ¿qué? Fuertes, ¿cierto? Porque se podían caer las paredes, pero paradójicamente siempre quedaban en pie las columnas, porque las columnas tenían unos muy buenos cimientos. A su nombre sea la gloria. Y lo que quiero yo que reflexionemos es lo siguiente: cómo Dios los elogia a ellos, cómo Dios les da un realce a la calidad de vida que ellos vivían allá en medio de esa situación crucial. Pero ¿qué los caracterizó? Que eran hombres y mujeres de principios. Es decir, la fidelidad y la lealtad a Dios y a su palabra los caracterizó. Y por eso, aunque en un momento dado se vieron amenazados por los movimientos tan fuertes, no obstante, las columnas se sostenían porque habían unos muy buenos cimientos. ¿Qué estoy diciendo en esta tarde, en esta mañana, hermanos? Lo que ha de sostener tu familia, lo que ha de sostener mi familia,
en este tiempo no es otra cosa. Usted puede hacer muchas cosas en bien de su familia, pero si su familia no está edificada en los principios divinos, tarde que temprano será derribada. Créalo, será derribada. Porque, reitero, lo que Dios nos sostiene, se cae. Y de ahí la importancia de que Dios sea el centro de nuestro hogar. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo sea el que sostenga tu familia. ¿Cómo lo va a sostener? Mediante los principios que Él establece a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Su perseverancia en los principios bíblicos los caracterizó y por eso ellos fueron elogiados. Hermanos, que hay familias en la iglesia que yo creo que el Espíritu Santo las elogia. ¿O qué dicen ustedes? Yo creo que el Espíritu Santo, yo mira que dice, hombre, qué familias tan bonitas, cómo se aman, cómo se respetan, cómo se ayudan, ¿cierto? Pero pareciera que hay familias donde el Espíritu Santo dice, no, me voy de aquí, porque si me quedo, a mí también me tiran una olla o un plato. Porque todo el tiempo es contienda, todo el tiempo es malas palabras. Hermanos, tristemente, pero es una verdad. A veces hay hogares donde, vea, le decía el domingo pasado, donde no hay un altar para Dios, pero usted encuentra unos altares de murmuración parados. Y allí se diezma y allí se ofrenda. Y todos participan. ¿Cuán grave es eso? ¿Y cuán daño se le hace al hogar? ¿Es así o no es así? A veces hay familias donde no hay tiempo para buscar el rostro del Señor, pero usted ve que se sienta toda la familia. Y yo no quiero decir que sea malo, pero depende de lo que usted vea. Pero a veces se sientan a ver unas películas degradantes y con los hijos. Y todo eso de alguna manera va influyendo a que se pierda el respeto de los hijos hacia los padres. Yo le escuchaba a un señor que decía, ahora día me decía, usted no ha notado una cosa, pastor, de 50 me decía, hace muchos años al papá se le decía, primero padre, ¿no? Luego papá, y luego papi, luego papito, pero va bajando. Y luego Pucho, ya terminé en Pucho. Ahora es el viejo, ¿cierto? Y se viceversa. La mamá, madre, mamá, mamita. ¿Y ahora le dicen qué? Pucha. Y ella puede tener 20 años y le dicen vieja, ¿cierto? Y se ha ido perdiendo el respeto. Ya hay niños que le dicen al papá, oye, ve. En el tiempo mío no era así. Oye, ve. Iba a decir yo llevé a Leda, cogía una chancla y me la colocaba en la boca. ¿Así era o no era así? Ahora ya los muchachitos están hablando de los mayores y aparte, disculpa un momentico, vean, eso es así, así, así. Antes no era así. Ay, yo recuerdo una vez que mamá estaba hablando con una señora por ahí en la casa. Y yo no sé por qué a mí me prendió el bombillito y metí la cucharada y en realidad tenía una, porque en el tiempo hacían cocadas, esa tabla de batir, y la tenía en la mano. Y yo le opiné, y a mi mamá le llegó una inspiración, yo no decía quién fue el que la inspiró, pero no fue Dios porque me dio durísimo. Me cogió con la tabla y salga aquí como todos estamos hablando. Y yo me cogí la hoja y yo no le vuelvo a ayudar. Nunca más le vuelvo a ayudar.
Yo que ayudando, no, es que era así, ¿es así o no así, hermano? Se ha ido perdiendo el respeto en los hogares. Anteriormente se sentaban a la mesa las familias y compartían en la mesa. Ahora, jamás tráeme la comida de la pieza. Y él se mete allá a comer, ¿cierto? Y el papá por al lado del televisor y la otra niña, otros niños en el internet, en Facebook, chateando. Mamá, no, tráeme la comida aquí, va, no puedo. Y la pobre esta madre sirviendo allá, sirviendo allá, sirviendo acá. La última termina comiendo parada en la cocina. Y ya no necesita la mesa. ¿Cómo se ha ido perdiendo todo eso con la politización? ¿Se acuerdan ustedes que antes, bueno, yo digo cositas, estaba a terminar, ¿eh? ¿Se acuerdan que antes lo que eran las novias, que tenía que ir el novio a pedir a la casa, y la visita se hacía con el papá y la mamá y ahí la picaba? Y cuidadito con las malas conversaciones, ¿cierto? ¿Ah? ¿Era así o no así? Hoy ya se perdió. Hoy ya no. Hoy ya ellos arman su película y se van. Y al tiempito, ay mamá, que tengo unas ganas de comer un mango vivo. No es así, no es así. Una sobrinita mía le ha cogido un dolor por aquí y pensarita, ay, que la niña, que hay que llevarla al médico, que se nos va a morir. No, eso es una hernia. Una hernia con patas. Una hernia. Esa hernia tiene como 8 años. Esa hernia cogió manitos, piecitos, cabecitas y ya camina. ¿Ah? Pero miren cómo se ha ido deteriorando las familias. Pero todo eso radica en la ausencia de Dios. Porque hay padres permisivos. Hay padres que le han cerrado la puerta a Dios y ellos son sabios en su propia opinión. Y creyendo que permitiéndole todo a sus hijos son los mejores padres. Los mejores padres en el tiempo, esos muchachitos, si ahora no se corrigen por la palabra de Dios, créanme que Dios se los guarde. Dios se los guarde. Pero no está en efecto de no caer en drogadicción o en los tantos flagelos que socialmente afectan la sociedad. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñele a sus hijos el temor a Dios y verá. Enséñele la palabra, enséñesela, cuéntenle a ellos, cuéntenle lo que Dios ha hecho en su vida y en el tiempo. Hermanos, esa palabra no volverá vacía. ¿Es así o no es así? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Termino aquí. ¿Ustedes saben quién es el presidente de la iglesia? ¿Ah? Fernando López. No. Fernando López. Dios es el dueño de la iglesia, pero el presidente Fernando López. Cuando él nació, yo conocí a la mamá de él. Era la hermana Negra, una mujer de Dios, pero tremendo. Con decirle que una vez pasó con ella algo en la cárcel, que un demonio, yo digo que ese demonio vio algo en ella, porque le dijo así, hace más de 2000 años no te veía. Sí le dijo a la hermana, en la cárcel se lo dijo el demonio. Algo vio en ella, y salió corriendo ese demoniado. Y esa hermana a sus hijos les enseñó desde temprano el temor a Dios. Y dice que cuando fue a presentar al hermano Fernando López, lo envolvió en la bandera de Colombia. Y se lo presentó al Señor. Le dijo, Señor, haga con este hombre lo que usted quiera hacer con él. Y Dios le dijo, él va a ser presidente de la iglesia. Y hoy es el presidente de la iglesia. Hermanos, donde no está Dios hay desgracia. Pero donde está Dios y está su palabra, hay paz, hay goce, hay bendición. Los hogares son totalmente diferentes. Esténse en pie, por favor, vamos a darle gracias a Dios por esta corta reflexión en el nombre del Señor Jesús.
Qué bueno, hermanos, poder volvernos a la palabra, volver a hacer los altares familiares, volver a orar. Quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos padres ayudan por los hijos? A ver, levánteme la mano. Pero honestamente, porque aquí estoy yo. Y si no lo hace, hágalo. Dedíquele tiempo a su familia. Dedíquele tiempo a enseñarle la palabra de Dios. Si hay refanes para otros, el primer refán es el de su familia. Porque ¿qué le sirve a usted que salven todos los de afuera y los suyos se pierden? No, primero los nuestros en el nombre del Señor. Por eso démosle gracias a Dios por esta corta reflexión. Señor, te damos gracias esta noche, oh Dios, por la reflexión de tu palabra, Dios mío. Te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día a ser mejor, a hacer las cosas en tu temor delante de tu presencia, poder criar a nuestros hijos delante de tu presencia, Señor, bajo esos parámetros que tú has establecido a través de tu palabra. Señor, bendíganos con su presencia en nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.